les quiero dar la bienvenida. Soy la coordinadora, de alguna manera, en términos de que pertenezco a la Comisión de Biblioteca y Archivos. Les doy la bienvenida a todos los que están aquí y también a los que están en las redes, que nos acompañan. El micrófono no se escucha, ¿no? A ver, ahí está bien, perfecto. Bueno, se trata de la presentación del libro, la propia enunciación, la formación del analista y la creación del pensamiento analítico, con prólogo de un destacado psicoanalista didacta de Porto Alegre, el doctor Ruggero Levi. El libro, en que Mónica, en nombre propio, plasma sus ideas, sus experiencias, las vicisitudes del psicoanálisis en las instituciones, transita a lo largo de sus páginas y desde el inicio el legado freudiano, los inicios, los continuadores, sin dejar de considerar los contemporáneos. El libro va a ser un brillante regalo para incorporarse a nuestra biblioteca, que, comento, ha sido fundada en el año 1942, al mismo tiempo que la fundación de la Asociación Psicoanalítica Argentina. De este modo, este hermoso libro se va a unir a los más de 36.000 ejemplares que son el patrimonio cultural de nuestra biblioteca. Va a formar parte de una base de datos en que la interfaz online recorre el mundo y recibirá enormísimo número de invitaciones día tras día, por no decir millones. Así que bueno, esto quería comentarles como adelanto, y ahora voy a pasar a dar la palabra a quienes van a referirse a la obra, en principio al entrañable colega, amigo Abel Feinstein, de quien, antes de darle la palabra, bueno, voy a hablar más fuerte, voy a tratar de... Bueno, espera. Yo tengo una suerte de fobia con los micrófonos, pero bueno, haré lo posible. Feinstein nació en el año, bueno, no voy a decir el año. No es necesario. ¿A qué edad debutó? Es especialista en psiquiatría, es magíster en psicoanálisis de USAL, es miembro titular didacta de APA, fue expresidente de nuestra asociación, fue expresidente en la Federación Latinoamericana, FEPAL, fue representante por Latinoamérica en el board del International Psychoanalytic Association, es profesor del Instituto de Psicoanálisis en las maestrías de la Universidad de Matanza, El Salvador, conferencista en múltiples sociedades. Aclaro que me he tomado la libertad de agregar más elementos al muy brevísimo currículum que me mandó Abel. Fue chair del Congreso Psicoanalítico Internacional de Chicago en el año 2009 y es autor de numerosos capítulos de la especialidad. De alguna manera, hay elementos importantes, como es su condición de chair dentro de IPA, del Comité de Prejuicio, Discriminación y Racismo. Y ha tenido el honor de recibir el premio CONEX al mérito del psicoanálisis en el año 2016. Así que lo vamos a escuchar. El micrófono. Bueno, buenas noches a todos, un gusto estar acá. Le agradezco a Mónica primero la invitación a presentar aquí en la APA este libro y a la Comisión de Biblioteca de la APA al ofrecernos este espacio para poder hacerlo. Mónica Amra, además de amiga y colega, es también la directora del Instituto Ángel Garma de la Asociación Psicoanalítica Argentina, nuestro instituto. El logro de la propia enunciación, título del libro, es ni más ni menos lo que esperamos de la formación que ofrece la APA, comenzando por el instituto y sostenida en forma continua por actividades científicas e institucionales. Y siendo que Mónica orienta su gestión al frente del instituto con la idea de un rol más activo del instituto para el logro de ese objetivo, cercano para nosotros a la Bildung freudiana, este libro de Mónica lo entiendo como una hoja de ruta y a la vez un testimonio de cómo piensa y lleva adelante la tarea que tiene a su cargo. Paradójicamente, ese rol más activo del instituto
es resistido por muchos colegas en nombre de la libertad de enseñanza y de cátedra que disfrutamos desde hace muchos años en esta casa. Sabemos, sin embargo, que no se trata de eso, aun cuando muchos pensamos que dicha reforma, que fue bienvenida por terminar con el discurso único y el autoritarismo de épocas anteriores, requeriría hoy una revisión a más de 50 años de vigencia. Mónica piensa que a partir de dicha reforma, la formación pasó a ser responsabilidad del candidato y tiene la consecuencia no deseada de generar un vacío en la conducción científica del instituto, relegándolo a tareas administrativas. No es poca cosa. El capítulo, entonces, de síntomas en la formación nos muestra por qué se plantea esa revisión y por qué de requerir un rol más activo del instituto. Formarse, para Mónica, es desapropiarse de certezas y requiere transformación psíquica y subjetiva. Las instituciones, entonces, no deben ser solo normativas, sino ofrecer múltiples recursos de conocimiento para favorecer procesos y transformaciones singulares del analista en formación. Tiene una cita muy interesante de Octave Manoni y de Madeleine Baranger, que articulo, que enseñar psicoanálisis es enseñar a hacer preguntas, porque es el modo en que se manifiesta la pulsión epistemofílica y que no puede hacerse en forma instituida. La enseñanza, esto de Madeleine Baranger, solo puede ser asistemática y apelar a la insistencia repetitiva para ser acorde con lo inconsciente. Apostar siempre al encuentro con lo inconsciente. Les pido disculpas a los que no son psicoanalistas, pero es un poco técnica la presentación. La lectura de los sucesivos capítulos, escritos en forma clara y entretenida, junto a interesantes y detalladas viñetas clínicas, permite al lector adentrarse en el proceso formativo y su metapsicología. Nos propone ir más allá de los contenidos que transmitimos y cuestiona en ese sentido el insistir en distinguir enseñanza de transmisión en vez de buscar convergencias, el qué se enseña y cómo se enseña. Incluye en este sentido un aporte novedoso, porque dice ocuparse, o se ocupa, de la operatoria psíquica que implica la construcción del psicoanálisis dentro de uno mismo, de la apropiación de saber del otro, con minúscula y con mayúscula, para lograr la propia enunciación. Y esto se logra a partir de la posición del analista en distintas prácticas formativas. Destaca dentro de ellas, y creo que esta es una característica del libro, el rol de la lectura, y cuestiona la idea que todo esté en manos del psicoanálisis y del psicoanalista. La supervisión y sobre todo la lectura tienen para ella un rol significativo. Cursos y seminarios tienen una influencia recíproca con el análisis en la tarea de lograr psicoanalistas con fuerza creadora. Coincido con ella que esto incluye también trabajar la resistencia al saber. El libro tiene interesantes recorridos históricos en sus páginas, empezando por la Viena de Freud, Budapest de Ferenczi, Berlín de Theodor de Rank, bueno, ahora se me escapa, de Rank, de Fénix y de otros, y también en nuestro medio, especialmente en la APA. Y Mónica destaca, a favor de la importancia de la lectura, una anécdota que cuenta Pillon Rivière en el diálogo con Cito Lema, que donde Pillon dice que él descubrió el psicoanálisis leyendo las revistas que había encontrado ahí escondidas en el Colegio Nacional de Goya, en Corrientes, donde concurría. Cuando leyó ahí sobre sexualidad infantil, así se interesó por el psicoanálisis. Pillon Rivière fue uno de los fundadores de esta casa. Hay las caras y caretas. Mónica sigue en este sentido a Octave Manoni, en que la transmisión no se limite al psicoanálisis del analista, y entonces agrega Manoni la transmisión de lectura. Ser interpelado por la lectura cuando resuena en algo del inconsciente propio. Jerarquiza en este sentido las otras dos patas del trípode de formación que se suman al análisis del analista
y las funciones que implican. Curiosamente, nombra esas funciones empezando por la de lector, que es algo raro porque nosotros en general tendemos a empezar por la función de analizante. Sin embargo, el libro trae esta característica que me parece que es interesante porque nos muestra la perspectiva de Mónica. Se trata de construir, siguiendo a Aslan, el pensamiento analítico, y eso se logra por apropiación. Es por eso que una de las funciones de la institución es trabajar los obstáculos que impiden su desarrollo, pues solo en el entramado dinámico que ofrece una institución, el saber del otro con mayúsculas, se hace propio. Les recuerdo que el libro El otro en la trama intersubjetiva fue el primer libro que se... Sí. Nos vamos a dar unos minutos, nos damos unos minutitos para ordenar. Bueno. Bien, entonces les decía que cabe recordar aquí que El otro en la trama intersubjetiva fue el primer libro que se publicó aquí en 2002 por la entonces nueva comisión de publicaciones que dirigió Leticia Glosser Fierini. Esto para decir que este libro se inscribe en esa genealogía. El encuentro con la palabra del otro, escuchada o leída, inicia para Mónica una transformación subjetiva, posibilitando la necesaria encarnadura de los conceptos. Y surge así lo que ella define como concepto articulador, que resulta de resignificaciones que contribuyen al ser analista. No voy a abundar acá en el concepto de concepto articulador, porque lo van a leer en el libro, pero me interesa la idea que para Mónica la propia enunciación surge cuando construye dentro de sí ese concepto que articula esas sucesivas significaciones que le dan encarnadura, y eso permite la apropiación del saber del otro. Alcanzar una posición enunciativa singular, dice, permite ser analista. Este proceso es paradigma del pensamiento complejo, porque permite pasar de un objeto esencial, sustancial, a un objeto relacional. Destaca, sin embargo, que la práctica no es solo cognitiva, e insiste que se trata de una transformación subjetiva, la que propone la formación. Y nos recuerda que para Gadamer, educar es educarse y formar es formarse. Un movimiento, un doble movimiento que lo acerca a lo dialógico de la formación analítica. Hay varios capítulos que no voy a detenerme en eso, un psicoanálisis o varios, el psicoanálisis en la universidad, en lo cual Mónica viene trabajando hace mucho tiempo, la institucionalización del psicoanálisis, la relación de la APA con la IPE y con FEPAL. Y me interesa especialmente remarcar su experiencia cuando fue directora del Centro Blecher, antes de ser directora del Instituto de Psicoanálisis, enfatizando en la importancia de un psicoanálisis terapéutico y al servicio o al alcance de las clases menos poseídas, tal cual como lo postulaba Freud en sus artículos. Las viñetas clínicas son muy interesantes todas, pero quisiera solamente mencionarles y recomendarles que la lean, la de Grinson, discutida por Ceccio y después por Mónica. Se los cuento rápidamente. Grinson analizaba a una persona en inglés y de repente la paciente le dice que, digamos, había soñado en alemán. Y entonces él le pide que vuelva a contar el sueño, pero ahora en alemán. Y entonces, porque esto tenía sentido, ya que el alemán se refería a lo sucio, a lo incestuoso, etcétera, etcétera. Cuando Fidias Ceccio lo comenta, dice que esto fue una actuación del analista. ¿Cómo le va a pedir que cuente en alemán el cuento que había contado, el sueño que había contado en inglés? Y cuestiona este accionar, digamos, en el sentido de que sería una actuación del analista. Por el contrario, para Mónica, se trata de los efectos de la comunicación de inconsciente-inconsciente, tema que viene de las enseñanzas de Reich, ya que a partir de la contratransferencia
de esa comunicación de inconsciente a inconsciente surgen nuestras interpretaciones. Finalmente, el prólogo, como se dijo, es minucioso y muy ilustrativo de nuestro querido colega y amigo de Porto Alegre y puntúa dos contenidos centrales del libro. Primero, como dije, la función psicoanalítica. Para el Ruggero Levi, siguiendo a Meltzer, se trata de descubrir que el analista descubra que tiene un objeto interno, el método, las teorías, las identificaciones, que acudan a su rescate ante una experiencia emocional que necesite comprender. Segundo, dice Ruggero, el libro aborda el mundo actual y los desafíos para las instituciones psicoanalíticas. Recordemos que aporta así a la misión de la IPA de asegurar el vigor y desarrollo del psicoanálisis, pero que desde 2024 la IPA se propone atender los problemas del mundo contemporáneo y desarrollar acciones basadas en el psicoanálisis para afrontarlos. Esto está en línea con el interés de Mónica y me parece que eso tiene que ver con que nuestro instituto, dirigido por Mónica, fue uno de los pocos que invitó a los colegas en formación al seminario internacional que se dio desde la IPA sobre todos los temas que abordan los problemas del mundo contemporáneo, incluido el comité que dirijo que decía, digamos, antes Esther, de prejuicio, discriminación y racismo. Termino diciendo que el libro de Mónica recoge en forma detallada y amena aspectos importantes de nuestra historia institucional. Por ejemplo, yo no recordaba o no sabía la obligación de prácticas clínicas en el Centro Racker en los primeros años de la institución. También recoge el aporte de maestros de todos nosotros, como, entre tantos otros, perdón si omito alguno, Ángel Garma, Pillon Rivière, Willy Baranger, Fidi Asesio, Carlos Mario Aslan, y de otras latitudes como Octave Manoni, Paula Jaiman, Otto Rank, Theodor Reich, Winnicott, Lacan, Green, Ogden, etcétera, etcétera. Pero además dialoga y discute, entre otros, con colegas como Alberto Cabral, ahí lo vi, Victoria Corín, Julio Moreno y yo mismo. Esto para decir que es un libro que, sin evitar polemizar y aludir a conflictos y polémicas teóricas, clínicas e institucionales, testimonia la riqueza del debate de ideas que circulan en esta casa, que, como sabemos, para Bagloni son la cuarta pata del trípode de formación. Se los recomiendo y muy especialmente a los analistas en formación y a los interesados en esta tarea. Muchas gracias. Muchas gracias, Abel. Ahora vamos a darle la palabra a la doctora Mirta Goldstein, presidenta de la Asociación Psicoanalítica Argentina, coordinadora del espacio Lacan y de formación permanente, especialista en clínica de familia y parejas de APA, fundadora y exdirectora de la revista Época, APA Online, ha sido ex vicepresidenta, secretaria científica de APA y enorme cantidad de artículos, publicaciones que no paso a enumerar para darle la palabra directamente. Gracias, Esther. Buenas noches. Bueno, yo voy a decir cosas parecidas pero distintas. Porque obviamente cuando uno lee un libro hay coincidencias de lectura, pero también diferencias de lectura. Agradezco a Mónica haberme elegido como su comentadora. Ser elegida acaricia el ego. Es un reconocimiento que hace bien. También es un acto de amor. Y por eso mismo, comentar un libro es una responsabilidad, una respuesta a ese reconocimiento y, sobre todo, un acto a tomar con seriedad ante el esfuerzo de la autora por enunciarse. En el libro nos encontramos con la trayectoria de Mónica, con su laboriosidad, su dedicación y su compromiso con el psicoanálisis y la formación de analistas. No por nada es la actual directora de instituto, elegida por moi. Es verdad. Así que bueno, doble. Bueno.
Con formato de tesis y con un recorrido bibliográfico importante, el libro contiene ideas relevantes para una formación ya extensa y en extensión, si sumamos a la formación que damos, que brindamos, a los nuevos autores del siglo XXI. A mi entender, el libro de Mónica no solo trata de la formación de analistas, es un libro de historia del psicoanálisis y, por lo tanto, un aporte a la reflexión sobre el psicoanálisis actual. Cada lector entra al libro por diferentes puertas. La tapa, el prólogo, un epígrafe, o al revés. Porque para mí la puerta de entrada fue el último capítulo. Ese me pareció introductorio, pues se refiere a la relación dialógica entre universidad y psicoanálisis, al desenvolvimiento del psicoanálisis en APA y al valor de la lectura en la formación de analistas, y agrego en la vida. Si no has tenido un libro a tu lado, te has perdido mucho de la existencia. El último capítulo contiene una hipótesis fuerte. La formación se da por la lectura y el diálogo con los otros. Por esto mismo es que voy a entrar en diálogo con la autora. Para mí leer es descubrir las letras escondidas en el interior misterioso de la redacción. Es descubrir las trazas de lo insabido y las marcas de lo aún no abordado. Esto hace que un libro no se agote. No se trata de leer las palabras, sino lo que falta decirse. Si no fuera así, todos leeríamos lo mismo. Voy a puntuar entonces aquello que me resonó especialmente. Primero, el título y el subtítulo, la propia enunciación. Este título nos marca el camino a la liberación del sujeto, a su decir más verdadero, que se alcanza, y Mónica lo recalca muy bien a lo largo de todo el libro, a través del trípode de formación. También el subtítulo del libro me parece elocuente, la creación del pensamiento psicoanalítico. Esta frase adquiere múltiples significados y nos propone algunas preguntas. Por ejemplo, ¿recreamos el pensamiento psicoanalítico en la formación que brindamos hoy con 125 años de historia y de producción teórica y clínica? ¿Hay algo a cambiar ante esta expansión? Segundo, Mónica reflexiona sobre los inicios de la institucionalización del movimiento psicoanalítico y, según leo, muestra algunos trasfondos implícitos en su fundación. A estos trasfondos los leo como fantasmas fundacionales de la institucionalización. Dice la autora, la formación fue el modo de proteger al psicoanálisis y la constitución del movimiento sacó a Freud de su aislamiento. O sea, agrego, la formación protegió al psicoanálisis y la institucionalización protegió a Freud y recursivamente a la formación. Este movimiento se mantiene. Esperemos que así sea. En la página 38, dice la autora en relación a los requisitos aún hoy vigentes para la formación de analistas. Estos buscaban proteger a los pacientes de las prácticas ineficaces o iatrogénicas, unificar los requisitos de formación haciendo lugar a la investigación clínica y a las innovaciones, lograr consensos internacionales para extender el alcance del movimiento psicoanalítico más allá del continente europeo. Este párrafo para mí es de gran valor para hoy, cuando algunos parlamentos quieren desconocer al psicoanálisis en su nivel científico. Solo destaco la aparición nuevamente del significante protección. Se reitera, ¿no? Protección, riesgo, peligro. En la página 141, capítulo 6, hay un epígrafe de Theodor Reik que dice: creo que el futuro analista corre peligro cuando le parece que existe exacta coincidencia entre las particularidades del caso y la teoría. Reik acierta, ya que ante esta coincidencia
Los riesgos de un análisis son el acting, la reacción terapéutica negativa y el pasaje al acto. Pero del lado del analista, como dice Reich, y del lado de la formación en los institutos, a lo cual se refiere claramente Mónica, ¿cuáles son los riesgos y cuál la protección? Una pregunta que podríamos hacernos es, ¿estamos protegidos? ¿Qué riesgos corremos? Hasta aquí leo un fantasma defensivo de protecciones mutuas que fallan porque lo institucional no hay modo de que no se sintomatice. Entonces, recurro a la historización que nos trae Mónica y pregunto, ¿la continuidad de las instituciones son nuestro reaseguro actual o vamos perdiendo el espíritu subversivo surgido de las reuniones de los miércoles de un grupo selecto que discutía los casos y se formaba así teóricamente? Como ven, este libro me ha motivado a hacerme preguntas del orden de las políticas del psicoanálisis y de su extensión actual y social. Tercero, en la página 18, Mónica dice que la construcción del pensamiento analítico constituye la meta fundamental de la formación, y en otro párrafo, que la formación es un fenómeno psicosomático. Tomando estas ideas, pienso que la formación es una construcción que enlaza lo simbólico, lo imaginario, el cuerpo y lo real. Sin esta construcción, la formación flaquea. Cuando hablo de cuerpo, y cuando Mónica se refiere a lo psicosomático, no nos estamos refiriendo a que todo debe ser presencial, sino a que el cuerpo pulsional interviene siempre a una distancia. Lo simbólico del conocimiento, lo imaginario de los grupos, lo real de lo inconsciente y los cuerpos pulsionales del analista, del analizante, de los compañeros de formación, se anudan en esa experiencia singular que es la transferencia multiplicada. Porque una de las cosas que me gustaría destacar es que si hablamos del trípode, como Mónica lo trae y lo desenvuelve, lo desarrolla, estamos hablando de transferencias multiplicadas. No hay una transferencia. De esta transferencia múltiple surgen diversas escuchas en distintos espacio-tiempo, y en esas experiencias interviene el cuerpo pulsional y pulsionante en la medida que transcurre la transferencia simbólica y de trabajo. Un seminario logrado es el que alcanza transferencia de trabajo. Cuarto, la construcción del pensamiento analítico que Mónica Ambra describe se nutre de dos fuentes, la terapéutica y la de transmisión. Modos de decir que el deseo del analista se puede entender como un hacer diferente con la pulsionalidad que dirige su energía a esa tensión libremente flotante de escucha del analizante. Quinto, al comenzar el libro con la historia de la API, Mónica destaca la alianza fundacional de los institutos de Budapest y Berlín, entre la teoría, la formación y la clínica. El objetivo de acercar el psicoanálisis al pueblo ya era la impronta de lo que hoy denominamos psicoanálisis y comunidad. Nada nace hoy. El psicoanálisis de extensión comunitaria nació con Freud, lo recalca Mónica, en su intento de retorno a las primigenias concepciones del maestro. Viene a continuación la historia de los pioneros de APA, en la cual Mónica destaca el lazo social de camaradería y solidaridad de los primeros tiempos. Dice Mónica que este lazo se fue debilitando con la creciente jerarquización de las funciones institucionales de acuerdo a los estándares. Pero no nos engañemos. También intervino siempre el silencio sobre el efecto de grupo, también de los fundadores. Hubo también efectos de grupo. Hoy nos interesa renovar ese espíritu solidario y a la vez analizar esos efectos de grupo. En esta misma línea, Mónica subraya que la reforma del 74 en APA
introdujo la formación no normativa y una orientación liberadora dentro del instituto. Ahora bien, si toda reforma conlleva una contrarreforma y el riesgo del retroceso, riesgo significante que aparece en el libro, coincido con Mónica en que la formación debe facilitar la reflexión crítica ineludible para un analista. Sexto, hay dos conceptos que Ambra desarrolla: apropiación por parte del analista en formación de un saber personal y creativo, y el concepto articulador como un objeto relacional entre analista y analizante en el campo dinámico, siguiendo a Beranger y Ogden. Mónica sostiene que el análisis, en lugar de la búsqueda de la verdad del inconsciente, hoy se enfoca en lo intersubjetivo en el marco de la transferencia contra transferencia, y cita Green. En el análisis, dice Green, la intersubjetividad se convierte en la mediación necesaria para arribar a la toma de conciencia de lo intrapsíquico. Pero Mónica agrega, esto se da en un entre dos relacional generador de lo nuevo. Acuerdo plenamente, porque pienso que cada analista sintetiza sus saberes inconscientemente, y es desde esa manufactura inconsciente que escucha al analizante, por lo cual el proceso de apropiación del discurso del analista no puede estar disociado de las transferencias del candidato, y de las cuales el candidato es responsable de las elecciones que realiza. Mónica dice en la página 107, la apropiación constituye el núcleo de desarrollo de la función analítica y por ende del ejercicio de su práctica analítica. Y en la 193 dice, la lectura, en su articulación con la escucha y la escritura, materializan la transmisión, y la apropiación es un proceso retroactivo más que instantáneo, y se alcanza cuando se logra desplegar la dimensión clínica que todo concepto conlleva. Acuerdo con este a posteriori y agrego, sin conclusión, ya que formación y transmisión son actos terminables en la dimensión cronológica, pero no en la dimensión subjetiva. Entiendo que podríamos hablar infinitamente sobre estos conceptos. Por el momento me interesa, parafraseando a Lacan, preguntar, ¿hay o no hay relación sexual entre apropiación y transmisión? Este libro busca encontrar esa relación, aunque justamente, dado que no hay acoplamiento perfecto, la formación se vuelve continua y diría es ilimitada. Insistir en la propuesta de formación permanente que sostengo hace muchos años confirma que no hay saber logrado, también lo recargó Abel. Solo la formación en su continuidad da luz al psicoanálisis de nuestro tiempo. Por otra parte, este libro contiene muchísima teoría y metapsicología. No se puede hoy hablar de todo ello, pero es un libro teóricamente importante. Ningún libro se termina del todo, más bien lo habita lo no todo, por lo cual lo leído sigue eficiente en nosotros, y esto es parte de la apropiación de cualquier analista. También la lectura es no toda, por ello este libro seguirá trabajando en sus lectores. Felicito a Mónica y recomiendo leerlo y zambullirse en la propia enunciación, pero por favor, no tirarse de cabeza, sino meter la cabeza poco a poco, disfrutando de la profundidad de sus contenidos y saboreando del descubrimiento de las preguntas implícitas en sus letras y entre líneas. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Mirta. Bueno, después de esta navegación de Mirta, invitamos a Andrés Raskowski, de quien digo fue expresidente de APA, fue exsecretario científico,
fue exdirector de la revista de APA, fue director también del Centro Racker, ha sido becado en California en estudios sobre suicidios, ha dado montones de conferencias en muchos lugares del mundo, del cual destaco las Naciones Unidas en Nueva York. Ha sido profesor en la Escuela de Graduados en diversas universidades. Con Emilio Rodríguez formó un grupo psicoanalítico importante en Bahía, Brasil, y autor de numerosos escritos y publicaciones. Te dejo. Bueno, se han dicho muchas cosas importantes, interesantes, que hacen justicia al excelente libro de Mónica. Y comenzaré con un prólogo de Borges. Solo una cosa no hay, es el olvido. Así que la memoria me trae el recuerdo de la presencia de Mónica, muy joven, casi adolescente, interesada, comprometida con las lecturas en el seminario que yo conducía en la escuela de psicoterapia. El testimonio de su inagotable entusiasmo y compromiso son también los diversos cargos en comisiones y ahora como profesora y directora del instituto. Tuve la suerte de que compartamos en otras temporadas, creo que muy fértiles, la conducción de la APA. Siempre vital, inquieta, curiosa y comprometida. Son vivencias que también tu escrito genera en el lector. Quizás lo más cercano a la subjetividad creativa y singular sea el escrito propio. Quizás esté implícito en el desarrollo que realizás para mostrar la formación de un analista y la importancia de la propia enunciación, como han desarrollado los colegas. Tus escritos transmiten la esforzada tarea y el compromiso, difícil o a veces imposible, según un Freud, de sostener la posición de psicoanalista. Las lecturas, el propio autoanálisis nos interrogan: ¿cuánto me habré aproximado a crear un campo revelador? ¿O cómo es mi modo de ser psicoanalista? Aceptando que aún compartiendo lo esencial, hay un estilo subjetivo propio. Mi propia formación, como la de otros con características familiares similares, grupo psicoanalítico, hizo que la transmisión de lo inconsciente, el interrogar lo convencional, fuese cotidiano, y su misterioso universo nos proveyó de una perspectiva diferente, una segunda mirada. Fue un privilegio tener padres psicoanalistas. Esa transmisión distinta precedió a cualquier enseñanza o lectura formal. Los capítulos del libro subrayan los senderos para lograr una formación psicoanalítica, pero también revierten sobre uno mismo y nos espejan nuestra propia posición, nunca muy consciente. Exploran nuestro pensar psicoanalítico y nuestros prejuicios intelectuales o éticos y morales. Por eso le decía a Mónica, me costó muchísimo el libro de trabajo, porque permanentemente te cuestiona. Es importante también para mí el preciso camino que Mónica describe desde los orígenes en aquel comité inicial de 6 colaboradores de Freud y su ritual de alianzas de oro que mostraban la necesidad de trazar coordenadas que orientasen el desarrollo de la nueva ciencia y delimiten lo que no pertenecía a ella. Es parte de su preocupación muy evidente cuando, siguiendo el texto, Freud expresa frente a una presentación: eso no es psicoanálisis, es una barbaridad. Temo conflicto tan significativo con nuestra labor 100 años después se centró en todos los psicoanálisis o el psicoanálisis. La pasión o la pulsión epistemofílica puede crear e investigar, comprender y comunicarse, o anhelar el poder teocrático y destruir el diálogo y la Torre de Babel. Las puntuaciones sobre el desarrollo de la IPA y los modelos de formación, los disidentes van esclareciendo las dificultades y las implicancias de
de ese otro lenguaje o esas nuevas teorías, la riqueza de las confrontaciones y su producción, hasta cuando se estandariza en 1925 lo que conocemos como el trípode: análisis personal de una intensa frecuencia, el estudio de la obra de Freud y las supervisiones. También Mónica historiza el desarrollo del APA, como lo han desarrollado los colegas, desde aquel grupo de pioneros, entre los que estaba mi familia, creando un movimiento psicoanalítico que aspiraba también a lograr modificaciones socioculturales. Un movimiento que no por nada cursaba paralelo a lo que acontecía en Europa en la Segunda Guerra Mundial. Movimiento con una ideología que intentaba levantar la represión individual y social, que abogaba por un mundo más libre, que cuestionaba las religiones, los fenómenos de masa, la hipnosis colectiva o la miseria psíquica de las multitudes. E intentaba, como lo hace Mónica en este libro, desarrollar una perspectiva científica entre la ciencia y la filosofía. Creo que es una secuencia muy bien expuesta o necesaria para muchos, que ha deslizado nuestra ciencia a ser un producto desarrollado por la Facultad de Psicología. Así me expresaba una egresada: soy psicóloga y estudié en las cátedras de psicoanálisis. Soy psicoanalista. Este libro es necesario o imprescindible. Uno recibe o estudia una multitud de perspectivas que esclarecen lógicamente y nos enseñan los contenidos creados por Freud y por todos nosotros, sus múltiples discípulos, sobre la complejidad del desarrollo divinal y tanático que constituye la estructura psíquica. Aprendemos, estudiamos, memorizamos y creamos una malla teórica de varios espesores que logra ser consciente de lo inconsciente, así como nuestras servidumbres yoicas, y dar lugar a lo más íntimo y subjetivo. Pero nadie, ninguno, puede ir más allá de su propia neurosis y de la comprensión que logró de sí mismo, lo cual revela lo indispensable de haberse analizado y haber resuelto suficientemente las inhibiciones, los síntomas y los excesos de angustia, para nombrar lo básico que pueda extinguir la pasión necesaria para sostener la contención, las proyecciones, el sufrimiento o el dolor de revelar lo que no quisimos saber. La enseñanza ocupa sin embargo, un lugar trascendental. La cantidad de perspectivas teóricas enriquecen y crean la libertad de pensar, condición indispensable para lograr un pensamiento psicoanalítico propio. Hay una modalidad lógica en la enseñanza que debe enlazarse con la dinámica del pensar inconsciente e ir más allá del yo de desconocimiento. Mónica señala la importancia de la transmisión en la intersubjetividad, en ese campo que desarrollaron los Baragé, de ese espacio dinámico donde existe la transmisión de un saber experiencial, el saber del otro. En la actualidad hay más de 5.000 inscriptos en la carrera de psicología. En La Plata, 3.000. Muchos de ellos piensan formarse como psicoanalistas. El libro de Mónica debería ser exigido. Esta temática sobre el desarrollo logrado en la cultura es otra incógnita. ¿Ha sido un logro al que contribuimos intensamente o se ha diluido la posición analizante y ciertos conceptos claves, contribuyendo a la precariedad o a la fragilidad de la posición del analista? Conócete a ti mismo, inscripto en el templo de Delfos, es en nuestro país, gracias en parte a nosotros, una propuesta extendida. Pero a veces me recuerda la noción bioniana de cambio catastrófico y la consecuente búsqueda o emergencia de un líder, una idea o una teoría mesiánica e infalible. Hace pocos días, casualmente en YouTube, me encontré con una entrevista a Juan Carlos Indar, que, interesado por el estructuralismo, él era sociólogo, fue a Caracas a verlo a Lacan
quien no lo recibió, pero Juan Carlos le interesó mucho la obra de Lacan y la estudió. Y dice en la entrevista que había llegado a tener 600 alumnos estudiando la obra de Lacan. Y que aunque no pertenecía a la EOL, ellos lo habían convocado para que presentase un caso en el Congreso. Él no se había analizado, no tenía pacientes, pero con un amigo inventaron un caso que tuvo mucho éxito en el Congreso. Luego, más adelante, se analizó con Diana Rabinovich. Como relata Mónica, Freud señalaba que Lourdes sería siempre más popular que el psicoanálisis. Lo mesiánico será siempre un ideal buscado. Pero también la mercantilización de la práctica puede originar un producto que sea atractivo, poco doloroso o angustiante, sugestivo o transitorio y exitoso, pero cuya meta no coincida con lograr un adecuado nivel de desarrollo psíquico como lo entendemos en nuestra institución. En el escrito de los numerosos capítulos, Mónica transmite su dedicación y entusiasmo y acentúa la necesidad de un compromiso encarnado en un desarrollo psíquico profundo, lograr el pensamiento psicoanalítico. Ese misterioso producto, lo inconsciente o el objeto articulador que se escabulle cuando creemos percibirlo y nominarlo. No son nuestros 5 sentidos quienes dan cuenta de él, pero como los agujeros negros del cosmos, intuimos su eficacia y nos arriesgamos a su oscura o difícil configuración. La necesidad de una construcción interna requiere una reelaboración permanente para nosotros, y ello implica haber logrado un profundo cambio subjetivo, una permeabilidad entre las instancias, la incorporación del saber del otro, esa transmisión en el campo intersubjetivo, una forma de creatividad primaria en el espacio transicional que Mónica desarrolla con mucha claridad. Y ello brinda también la posibilidad de construir una forma de libertad, de pensar propio. El libro da testimonio de nuestro desarrollo y su singularidad. ¿Cuánto compartimos los senderos de otras instituciones psicoanalíticas? Comenzando por Viena, Berlín, Londres y los particulares obstáculos políticos, religiosos, ideológicos que cada institución ha tenido que atravesar, teniendo en cuenta las advertencias de Freud acerca de cómo lograr una difusión que no traicione los principios, que no se diluya, y su explícito anhelo o ilusión a principios del siglo XX, en 1910, de que nuestra ciencia llegue al público de menores recursos, expandir el psicoanálisis hacia las masas o colaborar con los más carenciados. En 1910 expresó: el éxito en la terapia individual tiene que también producirse en la masa. El anhelo freudiano de múltiples que se beneficien de nuestra ciencia son ideales que en 100 años, en cierto modo, por la difusión del conócete a ti mismo y de nuestra ciencia, en cierto modo lo hemos logrado. Pero para Freud chocaron 10 años más tarde con la realidad que escribió La psicología de las masas. Y podemos corregir la desilusión y el escepticismo de Freud. 10 años más tarde escribiendo también La realidad del malestar cultural y el más allá del principio del placer, después de la Primera Guerra Mundial. Aquel oro puro del anillo del comité se transformó en la advertencia sobre el cobre de la sugestión y de la conducción. Diferenciamos en el texto la particularidad del aprendizaje psicoanalístico, que solo se captura y se desarrolla en el propio análisis, en el descubrimiento o desciframiento de lo inconsciente de uno mismo. Radical diferencia con otros aprendizajes que generan la vivencia de conocimiento y del poder del otro. La transmisión, el proceso de transformación psíquica y el desarrollo de las lecturas se orienta
hacia la tolerancia al no ser, a una desapropiación de certezas, a lograr que el analizado advenga al conocimiento de sí mismo, asociando con libertad y en el campo intersubjetivo. El analista está evidentemente implicado en el complejo proceso de la creación de una fantasía inconsciente compartida por ambos participantes, que requiere para el analista una reelaboración constante. Las proyecciones, las actuaciones, las transgresiones o la alividad a ciertos significantes formarán parte de sus sueños, de sus lapsus, de la resignificación de traumas propios, así como de sus resistencias inconscientes al saber. La contratransferencia conflictiva puede obstaculizar el proceso, la subjetivación elaborativa, la apropiación. El texto de Mónica, tan rico en exponer tantas controversias, alude a la necesidad de una formación permanente, con la cual creo que concordamos todos los que estamos en la mesa. Cinco minutos. Sí, no, por eso, pero quería... No. Ahora me olvidé de que lo que iba a decir. Suerte que lo traje escrito. Me resultó apasionante y conmovedor, quizás por haber sido testigo y partícipe de las confrontaciones ideológico-políticas y la interrogante de hasta dónde puede un analista involucrarse en temas sociopolíticos o cuán abstinente, neutro o observador no involucrado es posible ser, sabiendo que lo inconsciente juega también su partida. O cómo utilizar nuestro conocimiento para situarnos más allá de la política convencional, como lo gestó Freud, desarrollando o cuestionando el furor curandis propio de 1910, previo a la Primera Guerra, y escribiendo luego sobre las masas y su pobreza psíquica y el malestar cultural. La estructura rígida, normativa, la imposición de límites o la identidad con la moral convencional o política generaron en aquel entonces un malestar interno que se convirtió en escisiones y en el alejamiento de compañeros, como sucedió con Abdeva o SAP, y muchos fueron a la FAP. ¿Fue útil? Creo que no. Siguió la psicología de las masas. Líderes, y quizás fue solo inevitable, una conducción en riesgosa serendipity e incertidumbre. Pero creo que nada floreció. Algún aprendizaje deberíamos lograr. El silencio y la desinvestidura de la historia no es libidinal. Quizás el Big Bang psicoanalítico ya haya sucedido y se formen galaxias y planetas a gran distancia. La fragmentación no permitirá la ilusión de integración y se desarrollarán otras formas de abordar el psiquismo inconsciente en un cosmos alejado de nuestra perspectiva. Es posible que las expectativas sobre los logros, la transmisión o la exploración y conocimiento del ello y lo inconsciente implique diferencias radicales, no integrables. La evolución biológica y la psíquica hará que algunas formaciones, transmisiones o distorsiones no superen los desafíos socioculturales y como algunas especies que ahora excavamos no sobrevivan y se extingan. Nuevamente los desafío a leerlo y a interrogarse. ¿Sigo en formación, transmisión o mi autoanálisis y mi formación ha concluido? ¿Es posible? Gracias a Mónica, que como una maratonista que ella es, que ha cruzado la cordillera de los Andes varias veces, más veces que San Martín, nos conduce a recorrer caminos difíciles e indispensables.
y como un abejorro nos saca de la comfort zone. Posibilidad de que unos 2 minutos. pero Primero, ¿puedo no me No te presentes, no me presento. presentes, me conocen todos, no es necesario. En primer lugar, quiero agradecerles a la mesa, agradecerle todo lo que trabajaron. La verdad que para mí fue un gran placer escucharlos, tanto a Abel, Mirta como a Andrés. Con ellos me une lazos amistosos, pero también ellos me han permitido crecer institucionalmente, crecer académicamente, y han confiado en mí, funciones muy importantes. Me encanta que estén los otros directores de instituto, a Misochi y Alberto Cabral, que hayan venido a la presentación. Les agradezco un montón y saben todo lo que los aprecio. Mis colaboradoras y amigas de la comisión de instituto, mis amigos, nuestra APA, como yo lo llamo, que están acá, y les agradezco también. Mis amigos del running, que también están, también realmente están, son muy amigos míos. Mi familia, que está por allá atrás, mis hijos, mis hijas, no sé por qué hijos. Porque tengo nietos también. Crecí tanto, Andrés, que ya tengo nietos. Es adolescente, ya tiene nietos. Bueno, a ver, mi pareja, bueno, estoy muy contenta, muy complacida de estar rodeada por todo el amor de todos ustedes y por todos mis amigos y colegas. Lo que me gustó muchísimo la presentación de los tres. Solamente me gustaría decir, porque tenemos muy poco tiempo, que a lo largo de todo, o sea, este libro es el resultado eh, de toda la transmisión que todos los profesores, analistas que he tenido me han transmitido. Y es a partir de esta transmisión que yo pude hacer la apropiación que yo relato en el libro, y el libro es mi propia enunciación, es mi manera de entender el psicoanálisis. Y es esto lo que yo estoy transmitiendo en el libro. Porque yo aprendí a lo largo de todo este tiempo que lo que se aprende no se enseña, que es una paradoja muy importante para mí, porque eso es lo que permite la construcción del pensamiento psicoanalítico, que lo que se aprende no se enseña. Y que también aprendí que es eso que trae Abel, que lo trajeron los tres, lo trajo Abel, lo trajo Andrés y lo trajo Mirta también, que la transmisión es la articulación entre la lectura y escucha. Muchos diálogos con Victoria Corín acerca de esta formulación, que yo me la fui apropiando a partir de Barthes con la lectura, ¿no? Como Barthes, o Barth para los que saben francés, Barthes para los argentinizados, que como uno al leer se detiene, y cuando se detiene se escucha, y cuando se escucha elabora algo nuevo. Y eso que elabora nuevo ya no es el texto del autor, es mi texto, y mi texto es el que ustedes lo tienen acá como Mirta. Mi texto es la propia enunciación, y que de alguna manera, como decían, es lo que uno como analista le permite lograr libertad, autonomía en su pensamiento, pero sobre todo la ética del psicoanálisis. Hay una frase que me enganchó muchísimo, que es la de Rodríguez, es que el maestro se anula en el momento de la transmisión, digamos, tiene que poder borrarse, pero eso no significa que no siga invistiendo al analista en formación, sino que se borra, lo inviste, y ahí surge la palabra del otro. Y de esa manera, que cuando surge la palabra del otro, el psicoanálisis está vivo. Y esta es la verdadera transmisión. Así que les agradezco muchísimo que hayan estado, y por favor quédense en el cóctel, por favor. Sí, tenemos que darnos la posibilidad
dentro de los que están hoy con nosotros, quisieran Perdón, hacer algún tipo de referencia, por los que están invitados. Noemí Canteros. Agradezco a todos, me interesó mucho la perspectiva de cada uno, pero bueno, quiero felicitarla a Mónica en este momento y decirte simplemente que estas últimas frases que dijiste, que me encantaron como las formulaste. O sea que para mí son una prueba de lo que, del título de tu libro, ¿no? El tema de la enunciación. No me digas que las repita. Cuando las escuché, se me hizo esto, me conmovió y me dieron ganas de decirte, me encanta lo que acabas de decir. Y aprovecho y te lo digo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí está Bea Estrugo trayendo muchos comentarios desde las redes. ¿Hay comentarios? Sí, buenas noches. Realmente son muchísimos los comentarios. ¿Me escuchan? Hay comentarios. ¿Me escuchan? No se escucha, Beatriz. ¿Está muteada? No. No estoy muteada. Ahora sí, Beatriz. Buenas noches a todos, felicitaciones Mónica, felicitaciones a todos, la verdad que muy emocionante escucharlos, hermosísimo. Son muchísimos los comentarios que hay en Facebook, muchísimos, algunos ya quedaron muy abajo, pero bueno, voy a citar, excelente el comentario, Abel. Qué interesante el modo de observar el psicoanálisis y la educación de parte de Nora Revere. Jorge Catelli, felicitaciones Mónica. Morita Sanabria también saluda. Qué lujo la mesa, vuelvo a decir Nora Revere. Es un placer leer tu libro y será un placer. Marité Sena, querida Mónica, estoy siguiendo con mucha emoción las palabras de Abel y volver a escuchar este libro que es un poema del psicoanálisis, es excelente, con mucho cariño y admiración. Julieta Paglini, felicitaciones Mónica, tu libro es un valioso aporte para la transmisión plural y viva el psicoanálisis. Patricia Mónica Vilche, felicitaciones Mónica, espero leerlo pronto. Morita Sanabria, felicitaciones Mónica, una docente que hace honor a la transmisión del psicoanálisis y la formación de psicólogos con pensamiento psicoanalítico, un libro que revela tu maravilloso recorrido teórico y empírico y tu quehacer como psicoanálisis, Viviana y Analía. Marcela Butelier, felicitaciones Mónica. Cristian Lopardo, felicitaciones Mónica. Dimitri Olshansky, gracias Andrés. Alicia Cristina Domínguez, felicitaciones Mónica, es un honor para nosotras tenerte de docente y colega. Tu libro trasluce tu maravilloso recorrido profesional y humano. Gracias por compartirlo, Analía y Alicia. Paola Balsavilbaso, nuevamente felicitaciones Mónica. Este comentario es el que primero apareció, es de tu editora. Y Oscar Alfredo Elvira, muy buena presentación. Muchas gracias, Beatriz. Gracias, Beatriz. Gracias. Sí, por supuesto. Por favor. Bueno, te felicito, porque yo creo que sí, es tu propia enunciación. Me hizo pensar en que debería haber un seminario que vieran cada capítulo, ¿no? Para poder reflexionar acerca de estos temas tan interesantes que traes de crear un pensamiento psicoanalítico, que en los comienzos hubo una propia enunciación, porque tenemos mucha producción de muchos de los fundadores y de los seguidores, y después se fue transformando, no sabemos en qué, si en repetición, como decís vos en tu libro, si es en imitación, pero que
quedó de lado el poder generar la propia enunciación, ¿no? Poder participar, poder hacer una reflexión acerca de qué nos va pasando a nosotros con esto que leemos, con esto que estudiamos, con esto que nos pasa en nuestro análisis, en nuestras supervisiones. Así que yo te agradezco muchísimo que hayas tenido la generosidad de plasmar en un libro tus ideas, que nos permite pensarlas cuando vos no estás, y nos permite releerlas y nos permite tener nuestra propia idea, ¿no? Así que te agradezco desde la Comisión de Biblioteca el lujo de cerrar. Esta es la última presentación del libro del año, así que es un lujo cerrarla con esta, que nos quede resonando. Yo también soy cantante y actriz, y la propia enunciación es la interpretación, ¿no? Si cada uno busca de lo que hace la propia enunciación, su propia versión. Como decían mis maestros, ahora la tenés que hacer tuya, ¿no? Uno sabe la música, sabe la partitura, pero hay que hacerla propia. Pero también se dice que cuando uno sale de un espectáculo y la gente sale cantando las canciones del espectáculo, es que fue un éxito. Y yo creo que van a salir hablando de todo lo que se escuchó acá, porque realmente es muy conmovedor. Como decía Andrés, uno lo lee y se para, ¿no? Porque no puede no pensar si está de acuerdo o no, se pelea con vos, dice sí, no, esto sí, pero eso es la propia enunciación, la búsqueda de nuestra propia versión. Así que te agradezco muchísimo, no quería dejar de agradecerte lo que a mí me pasó con este libro y con lo acertado del título, ¿no? Esto de buscar nuestra propia forma, nuestra propia identidad dentro de nuestra profesión, que se nombra poco, se dice poco y es muy tan necesaria. Leyéndote uno se da cuenta de eso. Así que gracias, y desde Biblioteca los esperamos en abril, que retomamos las presentaciones de libros. Jorge. Jorge Canteros. Está el amigo Jorge. Me encanta estar acá, escuchar y leer tu libro. La verdad que te felicito y quiero remarcar, digamos, ¿no? Tu recorrido, las cosas que has hecho, como siempre has estado en APA buscando, trabajando, digamos, y despertando cosas y acompañando. He visto a vos y me has comentado, digamos, cómo me escuchaste en algunas ocasiones, digamos, las cosas que me dijiste. Creo que tenés una producción, digamos, colectiva. Estás con la gente, ¿no? Me parece que es un compromiso que vos tenés por tu capacidad, creo que fundamentalmente, ¿no? Que te permite tal vez integrar instituciones, estar trabajando, digamos, en muchas cosas. Y bueno, y disfrutando nosotros de tenerte como cerca, en los almuerzos, en los lugares donde ahí estamos compartiendo. Así que me alegró mucho y voy a leer con mucho entusiasmo tu libro. Emoción. Muchas gracias, Jorge. Muy emocionante el comentario de todos. La verdad que muy, muy, muy emocionante. Bueno, yo no soy la coordinadora de la mesa. Bueno, pienso que por el horario avanzado, calculo que podríamos considerar de que a menos que hubiera algún tipo de referencia especial, considerar de que ya nos despedimos. Está Alberto. Está Alberto, yo quería darte esa posibilidad. A ver, Alberto, por favor. Se vino desde... Gracias. Bueno, Mónica, felicitaciones. Realmente muy lindo, dan ganas de leer el libro, gracias a los presentadores. Y bueno, yo lo que destacaría es que también el ámbito y todo el campo que tiene que ver con formación analítica es un campo polémico. Por lo que dijo Abel, me encanta que el libro acoja esa dimensión de las distintas aristas que en la misma institución existen en relación a cómo concebir la formación, y hago una apuesta fuerte, por lo que escuché, a que lo que transmitís en el libro
permita reactivar un clima de debate, de intercambio, de discusión crítica respecto de lo que es la formación en la institución, respecto de lo que queremos que sea la formación en la institución. Así que en esa perspectiva te agradezco mucho el aporte que doy por sentado que supone el libro en lo que se refiere a volver a activar el avispero o el hormiguero. Ay, sí. Yo quería, No puedo hacer menos. a mí, claro. Me Escuchamos a dieron mí, ganas. Xochitl. Mira, realmente son obvias las felicitaciones, pero para mí yo creo que me alegra mucho de que siendo directora del instituto hayas presentado tu libro. Y fundamentalmente porque creo que tiene que circular entre los candidatos. Y espero de que también sea bibliografía para algunos seminarios, no digo para todos, pero para algunos seminarios. Porque pienso que hay algo que es fundamental, que es lo que te referís, todo lo que decís respecto a lograr el pensamiento psicoanalítico. Y esto me hizo recordar los que hace mucho tiempo que estamos acá, yo hace 50 años que estoy en APA, que hubo una época lamentable donde se decía, dime cómo hablas y te diré con quién te analizas. Claro. Entonces creo que eso, vos te reís, Andrés, porque lo habrás escuchado muchas veces. Lamentablemente fue una época en que efectivamente sucedía eso, pero si en vez de decir, dime cómo hablas y te diré con quién te analizas, uno podría decir, dime cómo piensas y te diré con quién te analizas, creo que también la cosa cambia, pero no llega a ser exactamente lo que vos querés decir. Lo que vos querés decir es otra cosa. Y yo creo que justamente eso es lo valioso y a lo que tenemos que apuntar, y coincido con Alberto, que justamente es muy enriquecedor la posibilidad de discutir y de no estar de acuerdo en ciertas cosas, y nos enriquecemos mutuamente al debatir. El debatir no puede estar censurado, y hubo muchos años en que el debatir estaba censurado, y creo que ahora justamente eso no sucede, y bueno, espero que sigamos así. Muchísimas gracias, Mónica. Bueno, pienso que sí. Sí, me parece muy importante Me das una hora destacar, más, ¿eh? sí, destacar que en estos 2 años hemos hecho varios debates sobre formación que concluyeron también en una reforma estatutaria de reglamentación, y que hemos invitado a todos a participar. No sé si todos estuvieron, pero hemos invitado a todos a participar y a colaborar en la redacción de las nuevas reglamentaciones estatutarias. Ojalá los debates continúen, pero se iniciaron. Muchas gracias, Mirta. Muchas gracias, Mirta. Bueno, traté de coordinar a mi manera. Espero que lo hayan disfrutado y prestado la rica atención. Abel, me lamento haberte dado un poquito menos de disponibilidad. Tengo entendido de que hay una suerte de brindis. Si hay un brindis. Así que bueno, Nos levantamos están y todos hacemos el invitados. brindis. Me lo llevo. Me lo llevo.